Buenas tardes, estimados y queridos colegas. El día de hoy nuevamente nos encontramos en esta su plataforma amiga de la Universidad de Lambayeque para dar inicio a una videoconferencia más respecto a este desarrollo del nombramiento docente que se avecina, ¿no? El día domingo se está realizando este examen y desde acá auguramos éxitos a cada uno de nuestros participantes. El día de hoy vamos a tratar sobre el tema del currículo nacional, que es un tema también parte del temario y que actualmente todos los docentes tenemos que tener conocimiento de cómo se está abordando el análisis y desarrollo de este documento ya oficializado a través de resolución ministerial y la cual, bueno, ya se está trabajando en la mayoría de instituciones a nivel nacional, mucho más en las instituciones focalizadas a nivel nacional. Sabemos que el currículo nacional es un documento macro como país, el cual direcciona la política educativa respecto al abordaje de las competencias que todos los estudiantes deben alcanzar en la educación básica regular. Es por ello de que se nutre de un enfoque, de todo un marco teórico y metodológico que nos permite, como docentes, entender y comprender la ruta a seguir en el desarrollo educativo. El enfoque del Currículo Nacional 2017 es un enfoque socioconstructivista, es por ello que dentro de las teorías trabajadas en el temario, era uno de ellos el enfoque socioconstructivista y decíamos que era parte del enfoque constructivista en donde se analiza y se une el aporte de Lev Vygotsky más el aporte de Jean Piaget como exponentes quizás más importantes de estas teorías. Esto no significa que también recibe apoyo teórico de nuestros teóricos como son David Ausubel con el aprendizaje significativo que también está incluido en este enfoque constructivista. También está Brunner, ¿no? Brunner también con este trabajo de el aprendizaje por descubrimiento. Bien, entonces son quizás los exponentes más importantes de este enfoque socioconstructivista, el cual condice de que es un enfoque donde el estudiante va construyendo por sí solo los aprendizajes de manera interna, pero que a su vez se fortifica y se nutre en la sociedad, ¿no? A través de la interrelación con sus compañeros, sus pares, sus maestros, el estudiante va aprendiendo mucho mejor. Este enfoque socioconstructivista nos habla de que es un currículo integrador, no es un currículo fraccionado, es decir, de que no es que se enseña comunicación muy desvinculado de la matemática o de personas y sociedad o de ciencia y ambiente, llámese como áreas más importantes y medulares del currículo nacional, sino que al contrario, ¿no? Todo se interrelaciona. Quizás en nuestros tiempos, cuando estuvimos estudiando en las escuelas, el currículo era por objetivos, se trabajaba una política muy particularista respecto a las áreas a tratar, ¿no? Estudiábamos comunicación y no se vinculaba con nada de matemática, menos con ciencia y cívica en esos momentos. Ahora, al contrario, el currículo integra todas las áreas, respetando las características particulares de cada área, pero se integra, se relaciona. Los docentes pueden hacer uso de la matemática, aún no siendo profesores de matemática, para incluir algunas situaciones de aprendizaje en el área que maneja. Entonces, eso es muy importante. Hablamos de un currículo integrador, hablamos de situaciones significativas, porque las situaciones significativas le permiten al estudiante no solamente aprender para el momento, sino aprender para la vida. También es importante entender que aborda procesos disfuncionales del entorno y cómo se trabaja eso. Sabemos que nosotros trabajamos temas transversales, las cuales recogen la problemática del contexto, no solo como departamento, como escuela, sino como país.
Es decir, que a nivel país encontramos un sinnúmero de problemáticas sociales las cuales son abordadas a través del currículo. Por eso este enfoque socioconstructivista no es un enfoque con puertas cerradas, sino con puertas abiertas, con una mirada clara a toda la sociedad y a todos los problemas que ella también tiene. Es por ello que es importante este currículo, porque toma situaciones del contexto. Sabemos que el estudiante aprende para la vida, no aprende para aprobar una asignatura o una área en estos momentos, sino que aprende para la vida, para solucionar problemas de su entorno, de su contexto. Para eso queremos preparar a nuestros estudiantes, para que en un momento determinado, no solamente dentro de la escuela, sino también fuera de la escuela, estas competencias le permitan solucionar algún determinado problema. Por eso es importante este enfoque que utiliza este currículo nacional. Asimismo, también se nutre del aporte de Edgar Morin a través del pensamiento complejo. Y este pensamiento complejo busca que los estudiantes no solamente reciban los conocimientos y no solamente que busquen solucionarlos, sino que llegue a la solución. Y para que un estudiante, una persona pueda solucionar un determinado problema o una determinada situación, tiene que pensar, tiene que organizar sus ideas. Por eso es que se busca un pensamiento crítico, un pensamiento que permita argumentar, que permita tomar decisiones. Y eso solamente se logra cuando se le dan las oportunidades al estudiante de pensar. Ya la memoria solamente como un aprendizaje memorista salió de nuestro contexto educativo. La memoria como parte de un proceso cognitivo está presente, claro que sí, porque nos permite también que los estudiantes aprendan y guarden esa información. Pero ya no solamente es que la guarden, sino que también la utilicen en un momento determinado. Es por ello que también este pensamiento complejo contribuye como parte del enfoque curricular. Es importante también entender que estos enfoques del currículo nacional no solamente buscan a un estudiante que piense, un estudiante que tome decisiones, sino también que sea un estudiante que tenga ética, ¿no? Y entonces aquí se toma el valor, los valores son muy importantes para este desarrollo como persona. En la escuela no forma estudiantes para aprender del momento, sino que aprenden para la vida. Y dentro de este aprender para la vida, la parte ética debe ser un valor permanente a seguir siendo responsables, respetuosos, diciendo la verdad, siendo íntegros y comprometidos con lo que ellos realizan. Es por ello que este compromiso ético está presente en este currículo nacional. También sabemos que la mirada desde este enfoque curricular es trabajar a través de proyectos, porque el proyecto le devuelve le devuelve el protagonismo al estudiante. Es el estudiante quien también participa en qué quiere aprender. Y es el maestro el que orienta y direcciona esos aprendizajes. Hablábamos de enfoques transversales dentro de este desarrollo curricular y sabemos que los enfoques transversales son parte de las situaciones, problemas que se presentan en nuestra sociedad con la finalidad de poder resolverlas. Y cuando hablamos de resolverlas, hablamos de que el conjunto de áreas que los estudiantes tienen estudian, aprenden, van a ir solucionando. Por eso es que hablamos de un currículo integrador, donde están todas las áreas integradas, y son todas las áreas que desde su punto, su mirada de trabajo, contribuyen a solucionar esta problemática organizadas a través de enfoques transversales. Estos enfoques transversales se impregnan en las competencias, porque busca que los estudiantes desarrollen capacidades para que puedan hacer frente a esta problemática. Los enfoques transversales orientan el trabajo pedagógico en el aula, y esto es muy importante, porque permiten que la escuela no esté a espalda de la sociedad, sino que al contrario, la escuela contribuya en el desarrollo de la sociedad como fin
máximo y supremo, porque la escuela forma futuros ciudadanos. Y desde los más pequeñitos, hablamos del nivel inicial, hasta los grandes, y hablamos de educación secundaria, hay todo un desarrollo integral para entregar a la sociedad egresados comprometidos, egresados con valores, egresados con aprendizajes significativos, es decir, con desarrollo, con competencias logradas para poder hacer frente a los múltiples retos y múltiples problemas que se presentan en la sociedad. El currículo nacional relaciona a los enfoques transversales con también los principios educativos enmarcados también en la Ley de Educación. Sabemos de que dentro de estos principios educativos encontramos a la calidad, a la democracia, a la inclusión, a la equidad, a la igualdad de género, a la conciencia ambiental, al desarrollo sostenible. Entonces, cada uno de ellos, como principios educativos, también se relaciona con los enfoques transversales que son, ya hemos hablado, recogen y analizan las situaciones problemáticas de la sociedad y le hacen frente para poder solucionarlas. Y es muy interesante la tabla que se presenta donde podemos relacionar los enfoques transversales y su respuesta a través de los principios educativos. Características del currículo nacional. Estas características ya han ido siendo trabajadas desde el trabajo con rutas del aprendizaje. Y aquí en currículo nacional se ha reafirmado cada una de estas características. Sabemos que es inclusivo porque deposita altas expectativas en todos y todas las estudiantes, porque sabemos que el derecho a estudiar es un derecho inherente a la persona. Y entonces es importante que todos los ciudadanos estén incluidos dentro de estas políticas educativas. Todos los estudiantes tienen los mismos derechos, ya sean de educación básica regular, sean de educación especial o alternativa. Todos tienen los mismos derechos de aprender. También tiene una baja densidad. ¿En qué consiste la baja densidad? Que cuando se trabajó en algún momento con el diseño curricular nacional, aquel documento nacional contenía 151 competencias, en las cuales muchas veces el docente no podía concluirlas todas por el tiempo que demandaba cada una de ellas. Y de una u otra manera había un divorcio entre cada uno de los niveles, es decir, inicial hacía un trabajo muy aislado al de primaria y lo mismo para secundaria. Y al contrario, en esta característica del currículo nacional, tiene baja densidad porque sabemos actualmente que todos, ya sea de inicial, de primaria, de secundaria, trabajamos con las mismas competencias y las mismas capacidades. La diferencia se da en los indicadores a seguir, a desarrollar, a lograr con nuestros estudiantes. Esos varían en función a la complejidad en el grado o ciclo que se encuentran nuestros estudiantes. Entonces ahora es un poco más fácil para todos los docentes alcanzar esas 31 competencias, dándole la debida, exigencia en cada uno de los niveles respectivos. También es interesante este currículo nacional porque también una de las características es que contiene un perfil del egresado. Como ya todos los docentes, llámese de cualquier nivel o ciclo, sabemos que vamos a manejar estas mismas competencias, también entendemos que estamos todos hacia un mismo objetivo, es decir, entregar a un estudiante con perfiles específicos para que sea la sociedad quien conozca e identifique cómo egresa este estudiante y cómo es ahora la educación superior la que tiene que recibir a estos estudiantes. Muchas veces se ha puesto en tela de juicio que lo que reciben los estudiantes en la educación básica regular no condice o no ayuda a la presentación y adquisición de un examen de admisión para la universidad o para un instituto tecnológico pedagógico. Es decir, a veces estaban desvinculadas las competencias. Ahora, a través del uso de este nuevo currículo nacional, la mirada es de que
la educación superior recoja, conozca, valore, identifique este perfil del egresado para que en función a ello se prepare todo un marco metodológico de cómo debe ser evaluado un estudiante para ingresar a la educación superior, ya sea universitaria o no universitaria. También es importante este currículo porque atiende demandas globales. En un mundo actual como el que vivimos, donde la globalización es una situación que no escapa de nadie, todos estamos incluidos en esta globalización y en este mundo tecnológico, donde ya no es solamente un gusto o un deseo estudiar tecnologías de la comunicación, sino que todos tenemos que estar informados en el uso de esta tecnología. Es por ello que también toma esta demanda global este currículo nacional, integrando a través de entornos virtuales ese trabajo generado a través de la TIC. Entonces eso es importante. Sabemos también de que tenemos que formar estudiantes no solamente para que cuando egresen piensen en ser empleados por algún empleador, sino que también esta nueva educación busca formar estudiantes emprendedores, que ellos mismos también puedan en algún momento crear empresa. Y para ello también tienen que recibir, ¿no?, esta capacitación. Y este tipo de capacitación ya no será solamente en la educación superior, universitaria o no universitaria, sino también en la escuela, en educación básica regular. Esto es importante porque ahora la exigencia de este mundo globalizado lo exige, ¿no? También otra característica de este currículo nacional es que busca cambiar la cultura de evaluación. Y ya lo decíamos antes, no queremos formar estudiantes para que respondan un examen y solamente lo aprueben, termina el curso, termina el año y los estudiantes olvidaron ese aprendizaje. ¿Por qué? Porque en realidad solamente estábamos formando estudiantes para responder un examen y con eso era suficiente. Sabemos que ahora la idea de evaluación no es una idea de esperar una nota final, una nota parcial. La cultura de evaluación es una cultura permanente y es por ello que los docentes, no solamente para poder adquirir y hacer a una plaza docente, sino también los docentes que actualmente estamos nombrados por el Estado, también estamos vivenciando esta cultura de evaluación permanente porque se está dando y se seguirá dando en estos últimos tiempos, con la finalidad de mejorar la calidad educativa. Lo mismo pasa con nuestros estudiantes. La idea es que no solamente esperen un fin de ciclo, un fin de bimestre para ponerse a estudiar, sino que el aprendizaje es permanente y se busca que los estudiantes siempre estén en constante aprender, que siempre estén en esa constante curiosidad de seguir buscando información para que pueda contribuir e incrementar a los aprendizajes recibidos. Es también importante reconocer que este currículo nacional aporta estándares de aprendizaje. ¿Y qué son los estándares de aprendizaje? Son los desempeños que nos permiten describir la progresión de cómo van las competencias a lo largo de la educación básica. Ya hemos hablado de que el currículo contiene 31 competencias, asimismo contiene perfil del egresado, es decir, características para todos los estudiantes a nivel nacional, que son 11 aprendizajes. Estos 11 aprendizajes engloban otros aprendizajes más, pero estos son los aprendizajes macro, por decirlo de alguna manera, con los cuales un estudiante tiene que egresar. Este currículo nacional fortalece los aprendizajes porque ya hemos hablado de que se busca estudiantes que tengan una mirada emprendedora, una mirada creativa, innovadora, que sean ellos también quienes produzcan
desde la educación básica regular y que lógicamente en la educación básica superior también lo continúen haciendo. Si damos una mirada a la imagen que se presenta en la diapositiva, observaremos rápidamente que ahí están los 11 perfiles del egresado, donde lo que se busca es abordar de manera integral cómo debe estar una persona preparada para asumir retos en esta sociedad que nos encontramos, y es así como tenemos que ir formando a nuestros estudiantes. Estos perfiles del egresado no se logran cuando el estudiante termina inicial, no se terminan de lograr cuando el estudiante termina primaria, se alcanzan cuando el estudiante está concluyendo la educación secundaria. Pero esto significa que desde el nivel inicial los maestros, las maestras están con esa mirada, con este trabajo de ir desarrollando poco a poco en la medida de las posibilidades de la madurez de nuestros estudiantes, ir logrando cada una de ellas hasta que se concretice al fin de la educación básica regular, cuando los estudiantes egresan de esta educación básica regular. Y esto más o menos se adquiere a lo largo de 11 años, que es el tiempo más o menos dado desde que ingresa a educación inicial y concluye quinto de secundaria. Estamos viendo ahí que la idea es formar personas que se reconozcan como personas valiosas, y aquí está el aspecto psicológico de autoestima, de valoración. También vemos aquí el trabajo de la democracia. Los estudiantes, nosotros mismos no vivimos aislados, sino vivimos en una sociedad, y por ende es que tenemos que preparar a los estudiantes para que aprendan a vivir en conjunto y que se respeten unos a otros. Es por ello que la democracia es un acto que permite que se concretice este aprendizaje. También aquí hablamos de práctica de una vida activa, saludable, es decir, también se enfoca con la parte de salud, del ejercicio, la psicomotricidad, la educación física. También no se deja de lado las manifestaciones socioculturales, el arte está presente, y en estos últimos años se ha ido revalorando mucho más el trabajo artístico, ¿no?, con los estudiantes, porque sabemos que también esto parte del desarrollo emocional y cognitivo también, por qué no decirlo, de los estudiantes, porque se activan, ¿no?, se activan en nuestro cerebro conexiones cuando los estudiantes escuchan música, cuando saben seleccionar un tipo de música, cuando internalizan algún tipo de música, cuando conocen música, cuando leen música en algunos casos. Igual con los que tienen estas habilidades artísticas del dibujo, de la pintura, de la danza, etc. También, si observamos esta diapositiva, estamos hablando de una segunda lengua, que es el castellano, ¿no?, en el caso de los estudiantes que como lengua materna tienen otra lengua nativa, ¿no?, llámese chipí, el aymara y otros más, y también como segunda lengua el inglés para quienes su lengua materna es el castellano. También se aprecia en estos momentos que el área de CTA o de Ciencia y Ambiente para iniciar se le está dando mucha importancia, porque sabemos que es una de las áreas que permite que los estudiantes estén en contacto con la naturaleza, con un objeto en sí, y que a través de ello puedan hacer inferencias, hipótesis, y luego contrastar estas hipótesis. Se le está dando mucha mayor importancia el trabajo de investigación ahora ya en la educación básica regular. La investigación debe ser permanente, y no solamente en la universidad, sino desde los primeros grados en educación básica regular. Está también presente la matemática, los conocimientos matemáticos, pero no solamente para una cuestión de guardar fórmulas en la cabeza de nuestros estudiantes, sino cómo desarrollar, cómo solucionar problemas haciendo uso de situaciones matemáticas, estos conocimientos que los estudiantes se van empoderando poco a poco a lo largo de cada uno de los ciclos que pasa en esta educación básica regular. También hablamos de gestión de proyectos cuando hablamos del emprendedurismo. También está aquí el uso de la TIC, de las tecnologías de la información y comunicación, y no solamente del uso, sino del buen aprovechamiento,
porque ante una sociedad donde todo se trabaja muchas veces a nivel virtual, también los estudiantes están expuestos a este tipo de trabajo quizás inapropiado que puedan hacer a través de algunas páginas no recomendables para nuestros estudiantes. Y ahí está la vigilancia, el trabajo, la orientación permanente del maestro y de la maestra. Entonces, esto es importante, el aprendizaje está de manera permanente, la búsqueda de un estudiante íntegro, no solamente cognitivamente, sino también físicamente y emocionalmente, es importante para que podamos entregar a la sociedad a un ciudadano competente, ¿no? También vamos a dialogar un poquito sobre las competencias. ¿Qué son las competencias? Sabemos que las competencias dentro de este nuevo currículo nacional son iguales para cada uno de los niveles. Es decir, la maestra de educación inicial trabaja las mismas competencias del maestro de educación primaria y de secundaria, con la finalidad de que todos miremos al mismo horizonte, a la misma meta. ¿Qué es una competencia, queridos colegas? Una competencia es una facultad que tiene una persona de combinar un conjunto de capacidades. Y es que sabemos que las capacidades están dentro de las competencias. En otras palabras, una competencia es la capacidad que tiene la persona o que logra tener una persona para hacer frente a la solución de una determinada determinado momento, situación problemática que se le presenta. Yo no puedo decir que porque yo tengo un título yo soy competente para ser una gran maestra. La competencia se mide en el hacer, no en el mostrar un documento. Entonces, si yo quiero que mis estudiantes resuelvan situaciones de adición, no solamente tomándole la tabla de sumar, voy a decir, y es un estudiante que competente en la adición. La competencia va más allá, cuando yo les de un reto, una situación problemática como María se fue a comprar manzanas al mercado, mientras que Juan se fue a comprar plátanos. Y quiero saber cuántas frutas se compraron. Entonces, esa es una situación problemática donde yo voy a hacer reflexionar al niño y decirle, si yo quiero saber cuántas compraron, ¿qué debo hacer, chicos? Entonces los estudiantes, no es que nosotros le estamos diciendo, chicos, vamos a sumar esta cantidad con esta cantidad, sino que le estamos planteando la situación para que sea el estudiante quien analice esa situación y dé una solución respectiva. Profesora, aquí ambos están comprando y yo quiero saber el total, entonces tengo que sumar. Entonces, esa respuesta que muchas veces ya los maestros antes nos daban, ahora la intención es que el estudiante nos dé la respuesta. Y si el estudiante en ese camino nos da una respuesta errada, ahí está el maestro quien interviene y dice, estás correcto, ahora vamos a pensar. Te voy a volver a plantear la situación. O si la situación fue quizás muy difícil en la comprensión del estudiante, plantear con otra situación más fácil. Entonces, eso es lo que ahora se trabaja, ese tipo de trabajo pedagógico con los estudiantes con la finalidad de desarrollar competencias, porque yo quiero que los estudiantes desarrollen competencias como maestro. Esa debe ser mi meta, que mañana más tarde, si mi estudiante quizás es un estudiante que ayuda en casa a su mamá, o que tiene una librería, tiene una tienda, él también esté preparado para esa situación, porque eso es parte de su contexto. O si los niños viven en la sierra, en un lugar donde ellos crían animalitos, tal vez alguna situación problemática de ese tipo, ¿no? Si yo tengo 20 cabritas y María tiene 10 cabritas, en total, ¿cuántos tendrán? O si Juan tiene 20 cabritos y cuando una noche se fue a dormir al día siguiente, encontró que solamente tenía 10 cabritas. ¿Qué ha pasado, chicos? Vemos ahí qué situación hay, una situación de adición, de resto. Entonces, la intención de este desarrollo de competencias es que los estudiantes piensen, razonen,
tomen decisiones. Y esta combinación de todas las capacidades va a permitir que los estudiantes alcancen el desarrollo de una competencia. Queridos colegas, una competencia no se logra de la noche a la mañana. Una competencia no se logra cuando termina un determinado ciclo. Es por ello que son las mismas competencias. Porque si fueran competencias, si se pudieran lograr de inicial, pues para primaria serían otras competencias y en secundaria serían otras competencias. Y nos damos cuenta que son las mismas porque el tiempo es importante. Porque lo que se quiere es que se fije esa competencia. Porque ese saber actuar demanda de un determinado tiempo muy valioso y muy importante y mucho más largo de lo que muchas veces hemos pensado antes. Y que pensábamos que una competencia se podía lograr en un año, y ya está la competencia lograda. Y cuando analizamos el currículo nacional nos damos cuenta que una competencia muchas veces puede durar 11 años en lograrse. Esto no significa que no se logre nada, pero ya en 11 años se logra en un 100%, en un 90%. Pero a lo largo de este paso que los estudiantes van dando a lo largo de la educación inicial, primaria y luego secundaria, los estudiantes van adquiriendo un poquito más. Se van empoderando un poco más de estas capacidades que ya en un momento dado, en un determinado tiempo, no tan corto, que ya hemos visto que es largo, los estudiantes se empoderan de esta competencia. Entonces, qué importante es analizar una competencia. Qué importante es entender que una competencia no se logra de la noche a la mañana. Y para que se logre, hay que trabajarlo de manera constante. Hay que trabajarlo en cada uno de los niveles, en cada uno de los ciclos. Y las veces que crea el docente conveniente seguirlas trabajando. Porque sabemos que cada estudiante es diferente, que cada grupo humano que tiene un docente es diferente. Y no porque en el aula A, esta competencia que yo trabajaba, no sé, 4, 3 veces, 5 veces, en la aula C o B es lo mismo. Eso dependerá del grupo humano. Por ello es tan importante cómo el docente comienza a diagnosticar y a reconocer cómo son sus estudiantes, qué características tienen, qué estilos de aprendizaje tienen. Sabemos que somos seres únicos y irrepetibles, y esa misma circunstancia nos permite entender que no somos iguales, que no aprendemos de la misma manera, que no aprendemos en el mismo ritmo tampoco. Entonces, todo eso tiene que conocer el maestro, por eso es una tarea tan ardua, pero tan especial, tan importante la que realiza el maestro de aula con sus estudiantes. Esta competencia, cuando yo digo, este estudiante que yo le entrego a la sociedad, es un estudiante competente, porque tiene un conjunto de competencias logradas. Entendamos, queridos colegas, que la parte ética está presente. Muchas veces se ha entendido mal que el currículo nacional ya no aborda valores, no aborda actitudes, porque es como que guardamos una fotografía nosotros del DCN en donde las actitudes estaban de manera separada, como si las actitudes fueran otra forma de aprender, y sabemos que las actitudes están dentro de nuestro aprendizaje. Ya, los valores están dentro también del aprendizaje, porque queremos estudiantes que conozcan matemática, pero que a la vez sean honestos. No quiero un estudiante que conozca mucho de matemática, pero que sea mentiroso, que no sepa respetar, ¿no? Nosotros queremos a una persona íntegra en toda la magnitud de la palabra. Por eso es que la parte de ética, la parte de las actitudes, están incluidas en cada una de las competencias. Y también en las capacidades, porque recuérdense que las capacidades es como se dice, el nutre. Cada una de las capacidades va nutriendo la competencia. Y nosotros como docentes vamos poquito a poco aportando para que se desarrollen estas competencias poco a poco, para que finalmente esta competencia se logre en un tiempo determinado. El desarrollo de las competencias es una construcción constante.
No nos olvidemos de eso. Es una construcción consciente, porque cada maestro es consciente de lo que quiere que aprendan sus estudiantes. Entonces, la intención de que se logre la competencia, repito, no es para aprobar un examen, sino que le sirva para toda la vida, para que pueda solucionar problemas, para que pueda hacer frente a las situaciones problemáticas que se le presenten a lo largo de la vida. Y entonces, ¿qué son las capacidades? Pues las capacidades son formas de actuar para que se pueda lograr la competencia. Entendamos que la competencia es algo macro y que las capacidades es algo micro y que ese aspecto micro va desarrollándose y va lográndose lo macro que es la competencia. Cuando hablamos del desarrollo de una competencia, estamos hablando del desarrollo de actitudes, el desarrollo de conocimientos y el desarrollo de habilidades. Estos recursos no se dan de manera separada, estos recursos se movilizan para decir que se están adquiriendo capacidad. Qué importante es entender que una capacidad no solamente es lograr conocimientos. Estas capacidades permiten en que poco a poco se vayan alcanzando las competencias, esto macro que hemos hablado. Y cuando hablamos de que dentro de estas capacidades encontramos actitudes, estamos hablando de actitudes y de actitudes positivas de nuestros estudiantes, ¿no? Con la intención de que los estudiantes, pues ya hemos dicho, piensen positivamente, piensen asertivamente, lo mismo que sientan de manera positiva este aprendizaje, que entiendan y comprendan que el aprendizaje que ellos tienen les va a permitir poder salir airoso de una determinada circunstancia o problema. También le permite al estudiante aprender a comportarse dentro de una sociedad. Cómo es mi comportamiento, cómo es mi actuar. Mientras que los conocimientos, que también forman parte de las capacidades, esta diapositiva como una especie de torta dividida en tres partes, significa que la capacidad está formada por actitudes, conocimientos y habilidades. Y que los conocimientos, cuando hablamos de conocimientos, ya estamos viendo a la parte más cognitiva, es donde el estudiante también tiene que conocer de teorías, de conceptos, de procedimientos, porque para que yo mañana más tarde pueda asumir una situación problemática en un actuar, yo tengo que conocer primero qué es ese problema, qué significa ese problema, y cómo debe solucionar. Entonces eso también es importante. Imagínense solamente tener las habilidades, tener la actitud positiva. No se podría concretar la capacidad. No es porque yo esté alegre, súper pilas, ya voy a poder adquirir una capacidad, voy a poder solucionar un problema. No, sino que también tengo que tener esta parte cognitiva, que me permite hacer uso y poder resolver esta situación problemática. También es importante las habilidades, porque las habilidades nos permiten tener esta pericia, esta aptitud, este talento, que ahora todos los estudiantes no tienen las mismas habilidades, es cierto, y es importante que los estudiantes, ayudarlos a los estudiantes a reconocer sus habilidades, a reconocer esos talentos propios de cada estudiante, que pueden ser 1, 2, 3, muchos, pocos, eso depende de los talentos que cada persona tiene y que haya desarrollado también, porque a veces podemos tener mucho talento en algo, pero no lo hemos desarrollado y pues queda ahí dormido ese talento. Y es la escuela quien debe identificar esas habilidades para poder ayudar a este estudiante a descubrirlas y a canalizarlas, a desarrollar. Entonces, de eso está compuesto las capacidades, ¿no?
Hemos hablado de que en el currículo nacional tanto competencias como capacidades son iguales para los tres niveles, pero también hemos dicho que lo que en algún momento se llamaban como indicadores de logro, que ahora se está llamando estándares de progreso, del desarrollo de que va en cada uno de los niveles es lo que varía, ¿no? Entonces, es importante entender que los estándares son descripciones de desarrollo de las competencias. Son niveles de complejidad. Y esto sí no es igual para los ciclos o grados, ¿no? Sino que al contrario van de lo un poco más fácil a lo más difícil, por decirlo de alguna manera. Y esto lo define de acuerdo al ciclo en que se encuentra el estudiante, ¿no? Se le va complejizando, se le va dificultando la tarea de aprender poco a poco en la medida de la madurez de nuestros estudiantes. Y es ahí donde se ve la particularidad del currículo nacional, porque no es lo mismo hablar de estándares de inicial con estándares de primaria o estándares de secundaria, ¿no? Y es más, cuando hablamos de inicial, son diferentes hablar de estándares de primer ciclo que del segundo ciclo, lo mismo en primaria, tercer ciclo, y así sucesivamente, ¿no? Entonces, estos desempeños son parte del currículo nacional, pero entendemos también que el Ministerio ha querido un poco hacer dos documentos, por decirlo de alguna manera, donde está el currículo nacional con las competencias y capacidades de manera general para todos, y ha presentado documentos que acompañan al primer documento denominados programas curriculares, ¿no? De niveles o de modalidades, en donde hay un programa curricular de educación inicial, de igual manera para primaria y para secundaria con sus respectivos ciclos de grado. Entonces, es allí donde encontramos los desempeños, es allí donde nos va a permitir buscar y decir, a ver, mi estudiante está en el primer ciclo, estos son los desempeños que tiene que adquirir cuando concluye este primer ciclo, o lo mismo para el segundo, lo mismo para tercer ciclo y así sucesivamente, ¿no? Entonces, no solo eso, también en los desempeños, lo importante es reconocer cómo los estudiantes terminan y cómo los estudiantes comienzan. Y es muy importante y necesario que las docentes de educación primaria identifiquen dentro de estos niveles de desempeños, cuando hablamos de niveles de desempeño, cómo reciben a los estudiantes, ¿no? Es decir, cómo reciben a ese estudiante que viene de nivel inicial y cómo este estudiante debe concluir el primer grado. Entonces, nos sirve para poder entender y comprender cómo están y cómo deben estar luego, ¿no? Entonces, identificar el nivel anterior y el nivel posterior en que se encuentran, ¿no? Porque cada uno de ellos tiene características, tiene situaciones diferentes en aspecto de, hablando de aprendizaje, con cada uno de sus desempeños. Sabemos, a través de esta diapositiva podemos identificar cómo está organizado actualmente la educación básica regular. Hablamos de educación inicial, hablamos de educación primaria y secundaria, en donde el nivel inicial lo conforma el primero y segundo ciclo, mientras que primaria, tercero, cuarto y quinto, y secundaria, sexto y séptimo. Cada uno de ellos está ubicado dentro de un determinado ciclo, pero también sabemos que aún todavía se trabajan, se identifican también con grados, ¿no? O sea, primero y segundo grado de primaria está dentro del tercer ciclo, y cada uno, si nos damos cuenta, a excepción del último ciclo, comprende la mayoría 2 grados, ¿no? 2 grados. Solamente el último que está dentro del tercero, cuarto y quinto de secundaria. Y ahí nos ubicamos y nos da la idea de en qué estándar deben estar los estudiantes. No es lo mismo si están en el primer ciclo y yo leo los estándares que me da el Ministerio de Educación. Definitivamente el logro alcanzable por los estudiantes del primer ciclo, pues ubico en el primer desempeño, ¿no? En el 1, en ese nivel 1. Mientras que si están en quinto y sexto grado, que están en el ciclo 5, yo tengo que ver el nivel de desempeño 5, ¿no? Entonces, así sucesivamente. También entendemos de que nosotros como docentes
estamos organizados, la enseñanza está organizada a través de áreas curriculares, ¿no? Áreas curriculares que en un primer momento todo lo enseña la maestra de educación inicial, enseña todas las áreas, y que a poco en la primaria, ya en la secundaria ya se va dando de manera un poco ya, vamos a decir, de manera polidocente, es decir, ingresan otros docentes a enseñar cada una de las áreas, ¿no? Y esto dependiendo del conocimiento, vamos a decir, de la experticia, del talento que tienen los maestros en el desarrollo de cada una de las áreas, ¿no? Cada uno desde su área da lo mejor para enseñar y que los estudiantes puedan entender y comprender esa área, ¿no? Casi la mayoría de áreas son iguales, casi digo porque, bueno, sabemos que es una cosa muy particular del primer ciclo, donde las áreas en común serían personal social, comunicación y psicomotricidad en comparación con educación inicial, pero matemática, en el segundo ciclo se enseña matemática separado, ciencia y tecnología separada, mientras que en el primer ciclo se unen ambas áreas para denominarse descubrimiento del mundo, ¿no? En educación primaria, las áreas a trabajar son muy similares al del segundo ciclo, llámese personal social, comunicación, matemática, ciencia y tecnología, educación física, que es educación psicomotriz inicial, educación religiosa, que bueno, se lleva en primaria, arte y cultura, que se lleva en primaria, pero que también inicial está el área de trabajo de arte también, ¿no? También se trabaja el área de arte. Entonces, cada uno de ellos, si vemos y observamos, tiene una particularidad de enseñanza, ¿no? Porque se sostiene en un enfoque diferente, y este enfoque le da un poco la ruta de cómo debe ser el trabajo de cada una de las áreas, ¿no? Rápidamente, si yo trabajo en el área de comunicación, el enfoque es comunicativo, porque mi intención es que sea un área que permita a los estudiantes empoderarse del aspecto comunicativo. Ya hablemos de comunicativo oral, escrito, producción, pero todo eso, ¿no? Verlo desde el punto de darle la oportunidad a los estudiantes a que se comuniquen y valoren la comunicación como tal, ¿no? Entonces eso es importante. Ya lo vamos a ir viendo poco a poco en otras diapositivas cada uno de los enfoques. En la educación secundaria pues está muy similar a la educación primaria, solamente que aquí ingresa una nueva área que es educación para el trabajo, ¿no? Entonces, esto también permite que los estudiantes poco a poco se vayan empoderando de estas competencias y podamos decir de que en quinto de secundaria se han logrado los 11 perfiles dados por este nuevo currículo de educación. Entonces, este nuevo currículo 2017 es más claro, en algunas, de alguna manera más conciso, porque no hay demasiadas competencias, y nos permite como maestros tener una ruta de trabajo. Vamos a dialogar sobre la planificación curricular, ¿no? Sabemos que la planificación curricular compete, es una tarea inherente a los docentes, donde todos los docentes vamos aprendiendo en realidad, poco a poco, a través de capacitación, a través del mismo trabajo pedagógico, vamos aprendiendo y vamos mejorando en este aprendizaje dentro de nuestra planificación curricular. No podríamos decir que cuando trabajamos por primera vez, de esa misma manera seguimos planificando, ¿no? Y no solamente estoy hablando desde el aspecto de las situaciones o los cambios curriculares que han habido, sino también de la forma como tú como docente tienes una mirada diferente a cómo cuando iniciaste tu carrera docente, ya sea en un colegio particular, y cómo lo ves ahora, ¿no? Entonces, y esto se basa que la planificación curricular no es una camisa igual para ponernos a todos los años, sino que tenemos que hacernos de esta camisa todos los años, que calza en función al tipo de estudiantes que tenemos. Y reconocer qué tipo de estudiantes tenemos parte de un diagnóstico. O sea, yo no puedo decir, bueno, este año como ya tengo toda mi planificación del año pasado, la vamos a hacer igual.
y no podría ser, primero porque es otro año, son otro tiempo, por decirlo así, otras situaciones que han habido en el contexto. El año pasado no hubo este fenómeno de niño que hay este año, los estudiantes posiblemente no son los mismos, los estudiantes quizás, muchos de nuestros estudiantes no vienen del mismo lugar o de la misma zona, no son del contexto. Entonces el diagnóstico es muy importante para planificar. Sin un diagnóstico en realidad sería una planificación ciega, sería una planificación tentativa, una planificación que puede, más que no podría darnos buenos resultados, ¿no? Entonces el diagnóstico es algo importante. Sabemos que cuando hablamos de planificación curricular estamos hablando de un documento flexible, ¿no? En la cual, si yo tengo una planificación ya dada en función al diagnóstico que yo tengo, también pueden pasar imprevistos. Y estos imprevistos me permiten hacer algunas adecuaciones en la planificación realizada. Entonces, estamos hablando de algo rígido, de algo que se tiene que hacer sí o sí de esta manera, sino que al contrario, va en función a las circunstancias, características del contexto de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo están los estudiantes? Esa va a ser mi planificación, de cómo ellos están, qué ellos saben, qué no saben, qué necesitan saber. Entonces, es por ello que le dicen que la planificación es un arte de imaginar y crear, porque tiene mucho que ver también con nuestra imaginación. Pero esta imaginación, esta creatividad no parte de la nada, esa es la idea, ¿no? Entonces, esta imaginación nace de un diagnóstico, y ahora es la maestra la que piensa y dice, ¿cómo soluciono esto? ¿Qué mirada le doy? Entonces, este proceso de planificación pasa por 3 etapas importantes. Una, que es determinar el propósito de aprendizaje. ¿Qué voy a enseñar? Y esto que voy a enseñar no es desde mi querer, sino de la identificación, del diagnóstico realizado, ¿no? En el diagnóstico yo estoy viendo qué necesidad de aprendizaje hay, qué es lo que los estudiantes requieren, necesitan. Entonces, ¿y qué es lo que ya saben también para saber de dónde parte? Entonces eso es importante. El segundo paso es establecer los criterios para recoger evidencia. Y esto tiene que ver con la parte de evaluación. La parte de evaluación es una parte permanente que está en el proceso de planificación desde un primer momento. Siempre estamos evaluando. Y esta evaluación debe ser constante, ya hemos dicho, algo que no se espera para cuando uno finaliza, sino que se da en todo ese proceso para que nos permita hacer las correcciones, las mejoras en su momento, y no esperar que termine el ciclo, el trimestre para recién hacerlo, ¿no? Entonces, este segundo paso es, ya identifiqué las necesidades, ahora tengo que elaborar, tener mis instrumentos con los cuales yo pueda recoger las evidencias. A veces es sumamente dificultoso para algunos maestros poder saber qué instrumento utilizar para poder evaluar un determinado aprendizaje, una determinada situación de aprendizaje. Y a veces nos volvemos repetitivos y queremos usar el mismo instrumento para todo por igual. Y sabemos que como docentes tenemos una gama de instrumentos de recolección de información, instrumentos de evaluación que nos permiten recoger esa valiosa información, en función de esa valiosa información tomar decisiones. Y eso es lo que busca la evaluación actual, la toma de decisiones para hacer las mejoras respectivas, para ayudar al estudiante. Entonces, sabemos de que estos instrumentos de evaluación, esto es una lista de cotejo, una ficha de observación, un análisis de contenido a través de un papelote, qué sé yo. Entonces, debemos identificar qué técnica utilizar y qué instrumento utilizar, porque a veces es algo plano que hacemos. Decimos, bueno, voy a utilizar una lista de cotejo ya, y la lista de cotejo la utilizo a lo largo de todo este tiempo, y sabemos que necesita. ¿Cierto? Y sabemos también que cada instrumento tiene una distinta manera de ser evaluada, por eso es que hablamos de técnicas de evaluación, ¿no? La técnica de evaluación y el instrumento de evaluación. Un tercer paso es ya diseñar y organizar las situaciones, las estrategias de aprendizaje, ¿no? Entonces, ya reconozco cómo son mis estudiantes, ya tengo aquí el material que me va a permitir a mí recoger todo eso, y luego voy a diseñar las actividades, las estrategias más pertinentes. Eso no nos olvidemos. No es que, bueno, mi amiga del otro colegio hizo estrategias
yo también las puedo llevar a mi colegio y las puedo aplicar. Y nuevamente puede que sí y también puede que no den resultados, porque no obedece a un diagnóstico real. Tus estrategias tienen que estar en función a tu diagnóstico, desde cómo están tus estudiantes. Existen actualmente niveles de planificación, ¿no? Estos niveles de planificación nos permiten entender que una actividad tan pequeñita obedece de algo que parte de algo más grande. Por eso es importante reconocer los tipos y niveles de planificación. Cuando hablamos de tipo, hablamos de dos tipos, un tipo de corto y de largo plazo. Esos son tipos de planificación. Cuando hablamos de nivel estamos hablando de algo más a menos que menos a más, como lo queramos a entender. Y sabemos que partimos, queridos maestros, partimos de un diagnóstico como institución. ¿Cómo son nuestros estudiantes en la escuela PAE? ¿De dónde provienen? ¿Cómo son sus padres en su mayoría? Y ahí hablamos de porcentajes, hacemos el análisis respectivo. Nuestros estudiantes vienen de qué zona, de una zona rural, de una zona urbana. ¿Qué tipo de estudiantes vienen? De la zona andina, de la zona costera, de la zona selvática. ¿Cómo son nuestros estudiantes? Y todo eso es la construcción del PCI, ¿no? Y luego del PCI también está el Plan Anual de Trabajo. Y su mismo nombre lo dice, es un plan que nos va a servir durante el año. Tanto el PCI como el plan anual son planificaciones de largo plazo, porque ambos en realidad duran un tiempo mayor a una unidad o a una sesión, ¿no? Entonces, son tipos de planificación macros, por decirlo de alguna manera, son institucionales, ¿no? Y ya lo que se da a corto plazo, ya lo que se da a nivel de aula. Así como hemos hecho un diagnóstico como escuela y está contenido en nuestro PCI, también tenemos que hacer un diagnóstico como aula. Y es por ello que cuando inicia el año todos nosotros de una u otra manera estamos diagnosticando cómo están nuestros estudiantes, cómo vienen, qué saben, qué no saben, qué les falta, qué sí tienen, entonces qué es lo que quieren. Y todo ello se compila en el trabajo ya a nivel áulico, donde se busca, ¿no? Se busca que se vayan desarrollando competencias en este contexto más pequeño, vamos a decir, que es el aula o la clase, ¿no? Entonces ahí encontramos de corto plazo la unidad didáctica y la sesión de aprendizaje. Vale la pena decir que sesión de aprendizaje se denomina así a estas actividades que se desarrollan tanto a nivel primario y secundario, pero para el nivel inicial no se llama sesión de aprendizaje, sino actividades de aprendizaje, ¿no? Bien, entonces, ya identificando y reconociendo los tipos y niveles de planificación, podríamos comenzar hablando de la planificación anual. Y la planificación anual es la organización secuencial y cronológica de los propósitos de aprendizaje. Aquí es donde están contenidos todas las competencias y todos los enfoques transversales que se llevarán a cabo durante un año escolar, ¿no? La forma como estos se lleven a cabo, es decir, por cuáles se comiencen, cuál darle más prioridad, mayor peso, eso depende de la escuela. Pero se toman todos y la forma, el peso en que se utilizan una o varias veces, lo toma la escuela en función a sus necesidades estudiantes. Y Ministerio de Educación ha sacado un tipo o un modelo de cómo elaborar planificaciones anuales. Ahora, el Ministerio nunca nos da algo como camisa de fuerza en el sentido de planificación, sino solamente como una cuestión de un ejemplo que se puede compartir y que cada escuela lo puede hacer de la mejor manera como lo pueda comprender y manejar, porque recuerden que es un documento institucional, que quien lo tiene que manejar, identificar y valorar son los mismos integrantes de esa institución. No, ¿qué es lo que está el contenido? Están las competencias y la capacidad que se va a desarrollar durante el año. También ahí encontramos los resultados y ahí también se van organizando las posibles unidades didácticas que se van desarrollando a lo largo del año. Cuando yo digo posible porque
puede que algunos se lleguen a concretar como algunos no, por X motivos, porque entendemos que es un documento flexible, es un documento que se puede incorporar a nuevas situaciones si es que el caso no amerita, el contexto no amerita, ¿no? Y si no, y se desarrolla como tal, como está organizado desde un inicio, enhorabuena, también mucho está. Hablemos un poquito sobre lo que son las unidades didácticas. Las unidades didácticas es un tipo de organización secuencial y cronológica de las actividades de aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje lo que permiten es el logro de competencias y capacidades ya previstas, ¿dónde? En la planificación anual. Por ahí en algún momento surgió la pregunta, profesor, entonces, ¿qué sentido tiene elaborar una planificación anual si yo lo puedo, si yo solamente ya cogiendo el documento del currículum nacional, ya lo tengo aquí, ya con eso yo puedo hacerlo, no necesito volverlo a pasar en otro documento? Es que recuerda, querido colega, que en el currículum nacional, si bien es cierto, están las competencias y las capacidades previstas, lo que le faltaría es el diagnóstico, lo que le faltaría es el análisis de tu realidad. Es por ello que es un documento, si lo utilizo como currículum, un documento del país, le pertenece a todo el país. Pero cuando tú haces un documento de tu planificación anual, es tuyo. Entonces, ahí están las características de la escuela, cómo son los estudiantes, de dónde provienen, o sea, hay todo un diagnóstico pormenorizado. Y ahí es donde también en ese documento se le da la valoración del peso necesario a cada una de las competencias y capacidades. Eso no pasa con el currículum nacional, ahí está de manera general para todos por igual. Pero sabemos que cómo lo utilizan y cómo lo deponemos, eso dependerá de la escuela. Es por eso que es un instrumento que definitivamente utiliza las competencias y las capacidades que están en el currículo, pero que además añade ya las situaciones propias de la institución de la escuela. Cuando hablamos de unidades didácticas, estamos hablando de tipos de unidades didácticas también. Entonces, dentro de estos tipos de unidades didácticas nos vamos a las unidades de aprendizaje y a los proyectos de aprendizaje y a los talleres. Cuando hablamos de talleres, estamos hablando de una particularidad de cómo llevar a cabo una unidad didáctica en la cual se precisa el tipo de taller que existe. Pueden ser talleres psicomotrices, talleres de descubrimiento, talleres de arte, talleres de música, talleres de danza, etcétera, etcétera. Y esto también se relaciona mucho con el diagnóstico que se hace en la escuela. Si mis estudiantes todos gustan del arte, el baile, pues seguramente que un taller de danza no sería magnífico. Los niños son musicales, les gusta escuchar música, están cantando, seguramente un taller de música o de canto les iría perfecto. Entonces eso también depende del reconocimiento de muchos estudiantes. Ahora, ¿cuál sería la diferencia entre la unidad y el proyecto? La unidad en realidad es un poco el trabajo que se realiza con los estudiantes dentro de una problemática, ¿no? Entonces, es el análisis de una problemática la cual hace de que las unidades de aprendizaje se vayan tomando en cuenta y determinando. Mientras que en el proyecto sabemos de que muchas veces en la unidad, cuando hablamos de unidad de aprendizaje, en la unidad es el maestro el que provee un poco de información, el que da las pautas de cómo se va a llevar esta organización. Pero ojo, el maestro lo hace y toma reconocimiento de las necesidades, intereses de los estudiantes. Mientras que en el proyecto es una forma más consensuada, donde todos participamos, todos aportamos, los estudiantes nos dicen qué es lo que quieren aprender, cómo lo van a hacer. Y es un poco que le devuelve este protagonismo al proyecto a los estudiantes, porque es el estudiante que participa activamente en qué aprendizaje es lo que quiere lograr, ¿no? ¿Qué es lo que quiere aprender, qué temas necesita tratar, que no conoce, etcétera, etcétera. Entonces, el proyecto de aprendizaje es una de las unidades didácticas que más se trabaja a lo largo del año. Esto no dice que las unidades no. Entonces, hablamos de peso, mayor peso debería tener el proyecto, por las características mencionadas, ¿no? Siempre es importante tener en cuenta lo que los estudiantes quieren conocer, quieren aprender, o tienen algún problema de aprender y quieren pues, mejorar ese aprendizaje, y eso lo hacemos a través de los proyectos de aprendizaje. Sabemos también que tanto la unidad como los proyectos tienen como resultado un producto. Quizás la diferencia en algunos casos sea de que en las unidades de aprendizaje productos muchas veces, no siempre, pero muchas veces son productos intangibles, es decir, que no se ven, no se observan,
pero sí que se escuchan, se sienten. Una canción tú no puedes decir, a ver, profesora, te voy a enseñar la canción y te sacan de una cajita y te dicen, toma, esta es la canción que aprendí. ¿Cómo te demuestro que aprendí una canción cuando el estudiante comienza a cantar? El estudiante canta y dice, yo aprendí una canción, la voy a cantar. Yo aprendí una poesía, yo aprendí a declamar, yo aprendí sobre algún tema, lo voy a explicar. Entonces, ese es un producto, sí, porque el estudiante está demostrando ese aprendizaje, pero sin tangible que no lo podemos tocar. Mientras que muchas veces en los proyectos de aprendizaje se dan de dos tipos. El producto intangible, que es el producto de aprendizaje demostrado oralmente por los estudiantes, pero también el proyecto de aprendizaje también da productos tangibles, es decir, productos que se pueden ver, ya sea un álbum de cocina, de recetas, de animalitos, un herbario, etc. Entonces yo puedo hacer uso de ese portafolio de aprendizajes y yo puedo evidenciar, puedo ver. Eso es algo tangible, ¿no? Entonces, importante, queridos colegas, olvidémonos de una vez por todas de que la unidad dura tanto y el proyecto dura tanto. No tiene nada que ver con la temporalización. La temporalización la ponen ustedes como docentes, la van orientando, la van guiando, si es necesario cortarse, corta, cuando los estudiantes pierden sentido a esa unidad. No va por ese lado de que unidad de aprendizaje más tiempo, proyecto de más tiempo. No es por esa parte. Vamos a hablar un poquito sobre la sesión de aprendizaje o en su defecto sobre las actividades de aprendizaje. También es una organización que se da de manera secuencial y temporal de las actividades que se desarrollarán a lo largo de la sesión de aprendizaje en su mayoría dura un día, en su mayoría, porque hay sesiones de aprendizaje que pueden durar 1, 2 o 3 días por las circunstancias, dificultades que se presenten en la misma sesión, los mismos retos, qué sé yo, que se dan, y puede extenderse esa sesión, así, correcto, ¿no? Las sesiones de aprendizaje están dadas en función a situaciones que sean significativas para el estudiante, ¿no? Y es por ello que dentro de una sesión de aprendizaje se observa que deben estar inmersos en una serie de procesos tanto pedagógicos como didácticos, ¿no? Nosotros en la sesión evidenciamos y observamos momentos tales como el inicio, el desarrollo y el cierre, y los procesos pedagógicos propios de la sesión de aprendizaje mismo, donde encontramos estos procesos pedagógicos que permiten un despliegue de capacidades mentales en los estudiantes, tales como la problematización, que no es más que el conflicto cognitivo en su momento, donde el estudiante pone en choque lo que sabe con lo nuevo que aprende, ¿no? Y analiza todo eso, pone en duda ese aprendizaje y reflexiona. Y eso es interesante porque todo el cerebro, todo está en un constante análisis de cómo poder entender y comprender eso, ¿no? Los saberes previos que son los conocimientos con que ya viene el estudiante, con los que ya son parte de ellos, y que estos saberes previos han quedado guardados en su retina, en su memoria, porque son aprendizajes significativos. Y el propósito de organización. ¿Qué es el propósito de organización? Es el momento en el cual los maestros y maestras comunican a los estudiantes lo que van a aprender. Muchas veces en nuestras clases hemos finalizado una sesión y hemos preguntado, chicos, ¿qué aprendimos el día de hoy? Y los estudiantes como que se pierden en el camino y te dicen un tema, otro tema y otro tema. Entonces, el estudiante tiene que entender y tiene que comprender qué es lo que va a aprender, ¿no? Así como comprende de que él va a la escuela para aprender y para que luego mañana más tarde sea un ciudadano bien y pueda tener acceso a la universidad o a la educación superior. Lo mismo tiene que pasar en la escuela. En la escuela él tiene que comprender para qué aprende, para qué le sirve ese aprendizaje. Entonces ese propósito de organización es importante que los estudiantes lo tengan un conocimiento adecuado. Cuando hablamos de desarrollo, en el momento de desarrollo se da la gestión y acompañamiento del desarrollo de las competencias. En este caso es, vamos a decir, lo medular de este nuevo aprendizaje que se da. Es donde los estudiantes reflexionan sobre sus conocimientos y integran el nuevo conocimiento y hacen esa relación, esa simbiosis, donde los estudiantes a través de diferentes procesos van aprendiendo esta nueva información, este nuevo aprendizaje, estos nuevos conocimientos. Entonces,
Entonces se llama gestión y acompañamiento. Gestión porque los estudiantes van gestionando de manera interna este nuevo aprender. Y de acompañamiento porque son los docentes que guían y orientan y acompañan este trabajo para que todos los estudiantes aprendan, ¿no? Y en cierre se da ahí el momento de las conclusiones, reflexiones, se da la auto y la coevaluación, ¿no? Donde el estudiante es capaz de reflexionar sobre qué cosas aprendió, qué cosas aún le faltaron, cómo lo aprendió, por qué lo aprendió, etc. Sabemos que también un proceso didáctico es la motivación y la evaluación como tal, pero también entendemos que ambos procesos deben ser procesos permanentes, que están dentro de este trabajo pedagógico, de estos procesos pedagógicos. Estos procesos pedagógicos tienen de una u otra manera un orden pedagógico. Cuando nos dicen es que ellos se relacionan, ellos se mueven, se movilizan, es cierto, pero también entendamos de que se movilizan en la medida de su espacio, del momento en que se adquiere. Pero la motivación y la evaluación son permanentes en todo momento, ¿no? Si yo estoy haciendo una clase y estoy en una sesión de acompañamiento y por ahí observo que mis estudiantes ya perdieron las ganas de seguir escuchándome o desarrollando tal o cual aprendizaje, ahí tengo que hacer uso de la motivación para volver a captar el interés de ellos. Y la evaluación es permanente, desde que el niño ingresa, se saluda, su comportamiento, cómo es su actuar con otros compañeros, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad, esta evaluación no es de algo que termina o de algo que comienza, sino algo que está en proceso. También sabemos de que acompañado de los procesos pedagógicos existen procesos didácticos. El proceso didáctico son acciones o procedimientos que implican la forma de cómo enseñar una determinada. No es que ni enseñar matemáticas, de enseñar comunicación, de enseñar personal, etc. Sabemos de que hablamos de un currículo integrador, donde todas las áreas se interrelacionan, donde todas las áreas son necesarias tenerlas en cuenta, así no tenga yo a cargo de esa determinada área, es importante conocer. Pero en los procesos didácticos, el proceso didáctico sí le pertenece a una área determinada. ¿Y por qué? Porque en realidad cada área tiene una particularidad de enseñanza. Y el proceso didáctico te orienta a poder hacer uso de esa particularidad de enseñanza. Cuando hablamos del área de comunicación, estamos hablando de una área cuyo enfoque es un enfoque comunicativo, un enfoque que permite que los estudiantes valoren el uso del lenguaje, que los estudiantes se comuniquen, y ya hemos dicho de manera empática, creativa, oportuna, que respeten normas de comunicación, que se tengan en cuenta el aspecto sociocultural, es decir, los dichos, las costumbres del contexto también forman parte de este enfoque comunicativo. Porque este enfoque comunicativo es cómo se comunican los estudiantes, cómo se comunican las personas. Y esta comunicación difiere de contexto a contexto. Cada contexto es diferente y hay que valorar cada uno de ellos. El proceso didáctico para enseñar en el área de comunicación se da de tres maneras. Son tres procesos didácticos diferentes teniendo en cuenta la competencia. Cuando hablamos de una competencia, leer diversos tipos de textos, estamos hablando de la lectura como tal. Cuando hablamos de la competencia de leer, el proceso didáctico es antes, durante y después de la lectura. Es decir, que habrán pausas que se dan antes de que se lea, otras que se dan durante la lectura y otras que se dan después de la lectura. Cuando hablamos de una comunicación oral, ¿no?, de la expresión oral, estamos viéndonos a otro tipo de competencia en la cual su proceso didáctico es antes, durante y después del discurso. Y ahí también hay toda una manera diferente de cómo trabajar con los chicos cuando queremos comunicar algo, cuando queremos expresar algo, cuando queremos exponer algo, ¿no? Y aquí ellos tienen que entender que debe haber antes del discurso, durante el discurso y después del discurso. Otra competencia que encontramos en el área de comunicación es la que es la producción. Cuando hablamos de la producción de textos, estamos hablando de los procesos didácticos de planificación, textualización y revisión. ¿Qué es lo que yo quiero producir? Entonces viene la planificación. ¿Cómo lo voy a hacer? Es la textualización, ¿cómo lo hago? Y la revisión es la difusión y publicación, finalmente, después de un previo análisis de esa producción. Entonces, en la planificación yo
me pongo como meta, voy a hacer tales y tales cosas, voy a producir tales contextualizaciones en el momento en sí que estoy haciéndolo, bien o mal, pero estoy construyendo. Y en la revisión es el análisis de todo lo que yo he construido en la textualización para verificar si está bien, está mal o adecuar algunas cosas. Entonces ese es el proceso didáctico del área de comunicación. En matemáticas surge algo particular. El enfoque de matemáticas es el enfoque centrado en la resolución de problemas, como su nombre lo dice, la búsqueda de preparar a los estudiantes a que estén empoderados para poder resolver cualquier situación problemática, pero a su vez también tiene procesos didácticos, los procesos didácticos del área de matemática. En este caso es el mismo para todas las competencias. El área de matemática actualmente tiene 4 procesos didácticos, 4 competencias. La competencia de cantidad, la competencia de regularidad de equivalencia y cambio, la competencia de forma, localización y la competencia de gestión de distribución. Para el trabajo de cualquiera de ellos, los procesos didácticos son los mismos. Primero la comprensión del problema, luego de que comprendo, busco formas para resolverlo, y luego viene la parte de la representación, que nace desde lo vivencial, desde el cuerpo hasta lo simbólico, para luego ya dar la forma, la gestión del tacto, que permite poder estar en contacto con todo lo que ha aprendido, luego la reflexión, que permite reflexionar sobre ese nuevo aprendizaje y finalmente la transparencia, que es ya darle situaciones u otras situaciones diferentes a los estudiantes para evaluar si en realidad este aprendizaje que se dio en el aula puede ser trasladado a cualquier situación en la sociedad. Los procesos didácticos del área de ciencia y tecnología del CTA se basan en el enfoque de indagación y autorización científica y tecnológica. Este enfoque lo que permite es una construcción activa del conocimiento, desarrollando, teniendo en cuenta la curiosidad, la participación, la observación de nuestros estudiantes, quienes, por ser agentes activos, permanentemente activos, siempre están constantemente buscando esta nueva información. Entonces, la idea aquí es direccionarlos a que continúen estas ganas de aprender, esta curiosidad innata a través de una orientación del maestro. Esta área de ciencia y tecnología, a través de este enfoque de indagación y alfabetización científica y tecnológica, brinda en realidad al estudiante la oportunidad de hacer ciencia y tecnología. ¿Cuántos de nuestros estudiantes hacen ciencia y tecnología en estas aulas? Pocos. La idea de este currículo nacional es que se integre y que vaya avanzando, que vaya mejorando en números el tipo de investigaciones que ya los estudiantes hacen desde las escuelas, ¿no? Eso es importante. El proceso didáctico del área de ciencia y ambiente o de ciencia y tecnología es el mismo también a las 3 competencias que se presentan, donde se plantea el problema, se dan las hipótesis, que son las inferencias sobre el problema en sí, se elabora una ruta o un plan de acción a seguir, se recoge y se analizan los resultados y en función a eso se da la estructura del saber o del nuevo saber construido para finalmente acabar en la evaluación y comunicación. Esto es importante y necesario porque los pasos de comunicación son muy diferentes a los de matemática y muy diferentes a los de ciencia y ambiente. Y esto es en función a cómo se aborda cada una de las áreas. Cuando hablamos del área personal social, estamos hablando de 2 tipos de enfoque. El enfoque de desarrollo personal y el enfoque de ciudadanía activa. Sabemos que estos 2 enfoques lo que busca es que los estudiantes se relacionen de manera activa y empática en la sociedad, en su aula y con los demás compañeros que no son de su aula. Entonces, este enfoque busca el desarrollo integral de las personas a nivel biológico, cognitivo, afectivo. Es la que se preocupa mucho por este desarrollo integral, ¿no? Los procesos didácticos para el área personal se dan a 2 maneras. Con la primera competencia que habla de identidad solamente, se trabajan 3 tipos de procesos didácticos, que son la vivencia de experiencia, las situaciones a partir de la experiencia y la transferencia en sí. Entonces, vivo, participo y luego transfiero. Es diferente a las competencias ligadas a la parte de comunidad, ¿no? Aquí hablamos mucho de la parte de
de la experiencia democrática, ¿no? Donde el estudiante no solamente se identifica por sí solo como una persona valiosa, con derechos y deberes, sino en estas cuatro competencias siguientes lo que se busca es que el estudiante vive en sociedad y debe aprender a respetar en esa sociedad que vive. Ahí los procesos didácticos que se deben trabajar es la problematización, la búsqueda y análisis de la información para finalmente tomar una decisión. Si hay un problema de normas de convivencia en el aula, yo no voy a coger una competencia de construir seguridad, sino de convive posiblemente y participa democráticamente en la búsqueda del bien común. Y en función a eso tenemos que tomar en cuenta los procesos didácticos de esa área. Entonces es así como vamos identificando poco a poco cada uno de los procesos didácticos que estamos abordando en este currículum nacional. ¿Qué consideraciones se deben tener en cuenta para la diversificación curricular regional? Cuando nosotros nos encontrábamos trabajando rutas, había la pregunta o la inquietud de muchos maestros de cuándo lo íbamos a diversificar. Y siempre la respuesta fue, no podemos diversificar un documento de trabajo, porque eso era lo que representaban las rutas de aprendizaje. Ahora que ya tenemos un currículo nacional, oleado y sacramentado, por decirlo de alguna manera, ya con este documento macro de país podemos nosotros hacer la diversificación curricular correspondiente, en la cual definitivamente deben ser incluidos en esta diversificación todas las competencias del currículo. Porque recuerden que lo que buscamos es un tipo de aprendizaje, un perfil de aprendizaje, no podemos descuidar ninguno. Lo que se pueden contextualizar son las competencias en función a aportar, implementar algunas situaciones de la realidad regional local, ¿no? Entonces, si una competencia está abordando desde el marco nacional, ahí se puede incluir además aspectos regionales y locales. ¿Cuándo vamos a diversificar? También cuando sea necesario, quizás incluir nuevas competencias, si es el caso de analizar. La intención es trabajar con las competencias que se tienen. Se pueden incluir otras en el ¿no? Entonces eso es importante tener en cuenta. ¿Cuándo deberíamos diversificar? Deberíamos diversificar cuando estamos haciendo trabajos pedagógicos. Bien, queridos colegas, vamos a continuar esta ponencia ya concluyéndola en casuísticas, en la cual sí me gustaría su participación para un poco ir haciendo el trabajo un poco más social, que se socialice más con su participación. Vamos a ir viendo cada una de ellas para tener en cuenta sus respuestas. ¿Sí? Dice, la docente o el docente orienta las intervenciones de los estudiantes para que éstas respondan a las preguntas y se utilicen los conceptos apropiados. Teniendo en cuenta los procesos pedagógicos en una sesión de aprendizaje y las estrategias usadas por el docente, podemos inferir que, atentos, el docente orienta las intervenciones de los estudiantes para que éstas respondan a las preguntas y se utilicen conceptos apropiados. ¿Cuántas veces nosotros como docentes hemos orientado las intervenciones de nuestros estudiantes? Porque a veces sus respuestas o salen del contexto, es decir, no nos responden lo que queremos, o los conceptos o las formas como son respondidas no son las apropiadas. Entonces el docente lo que debe hacer es guiar, orientar, no avergonzar, no penalizar, sino que al contrario ese error sirva como una situación de aprendizaje también, ¿no? Entonces, aquí hay algunas respuestas importantes, vamos a ir leyendo una por una. La primera dice, está promoviendo desequilibrios cognitivos a partir de preguntas retadoras y desafiantes para lograr la motivación intrínseca de los alumnos. Ojo que miren cómo termina la pregunta. Teniendo en cuenta los procesos pedagógicos, vienen a mi mente los procesos pedagógicos. ¿Cuáles son los procesos pedagógicos, maestros? Problematización, saben entre ellos, propósito y organización, gestión de los aprendizajes, evaluación, motivación. Entonces, cuando hay este tipo de preguntas, queridos maestros, y nos mencionan a ese aspecto, tenemos que traer a nuestra mente el recuerdo de esta parte para que podamos, en función a eso, tomar decisiones.
Algo importante que debo decirles con respecto al desarrollo de cómo resolver las preguntas de las casuísticas de la educación es lo siguiente, antes que cuando se me pueda ir en su momento. Maestros, resolvamos las preguntas y las respuestas teniendo en cuenta la forma de pensar del ministerio, no desde un punto de vista, a mí me parece que es así. ¿En qué sentido, maestros? Cuando nos dan casuísticas y nos dicen, el docente interviene de tal manera, y a veces nosotros, cuando estamos resolviendo como maestros, estamos en conflicto cognitivo y decimos, no, pero a mí no me parece así. Entonces yo voy a poner como me parece. Ese como me parece, en realidad ya es una pregunta equivocada por parte de nosotros. Porque el Ministerio nos ha dado un temario, un balotario, con los aspectos y puntos a estudiar. Ya manejamos ese conocimiento. Entonces, en función de ese conocimiento, respondamos las preguntas y respondámoslas de acuerdo a lo que el Ministerio nos ha ido dando la pauta. No peleemos con el Ministerio en el momento de resolver las preguntas. No, a mí me parece, yo pienso de esta manera. No lo hagamos de esa forma, porque es ahí donde muchas veces vienen las equivocaciones con la respuesta. Responde como el Ministerio quiere que respondas, en función a la local que te han dado. Porque tú puedes decir, no, pero en mi práctica, con mis niños yo lo hago de otra manera. Pero quizás esa otra manera surge por la misma situación, por la misma creatividad del momento, pero no es que está ligado exactamente a cómo debe ser llevado y diseñado esta situación de aprendizaje. Entonces piensa como piensa el ministerio. Quizás tómalo como una idea que te puede servir, ¿no? Que te puede servir. Entonces cada vez que tú estés ahí analízalo, a ver cómo está pensando el ministerio. Quiero, porque muchas veces estamos nosotros queriendo resolver desde nuestro punto de vista, pero recuerda que es el punto de vista del ministerio. ¿Okay? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Por ahí ya contestó Orecita y dice la pregunta de problematizando la decisión a través de preguntas. Dice, teniendo en cuenta los procesos pedagógicos en una sesión de aprendizaje y las estrategias usadas por el docente, podemos inferir que está problematizando. La docente orienta las intervenciones de los estudiantes para que respondan a las preguntas y utilicen los conceptos apropiados. ¿Ya? Ella está orientando las preguntas. No está problematizando por ahí todavía, ella está guiando, está orientando, está diciendo vamos a hacerlo así, ¿qué más? A ver, sigue, continúa. Sigamos pensando a ver en la respuesta, queridos participantes. Lo que está haciendo ahí la maestra, queridos colegas, está verificando lo que los estudiantes saben. ¿Ya? Porque ella da una pregunta y está orientando esa pregunta. Dice, la docente orienta la intervención. Ahí la docente no ha dado una pregunta que sugiera un conflicto cognitivo, que problematice, sino ella está direccionando, dice, ella está dando una pregunta y dice, a ver, ¿qué más? ¿De qué otra manera? Pues está orientando, dice ahí, digamos, en la casuística. La respuesta correcta, estimados participantes, es que está guiando en los saberes previos de los estudiantes. ¿Ok? Entonces la respuesta es la C. Veamos por ahí. Entonces por ahí me podrían decir, los saberes previos es un proceso pedagógico. ¿Qué dicen ustedes, colegas? Los saberes previos también forman parte del proceso pedagógico. Sí, ¿verdad? La maestra estaba muy cerca, porque es cierto, la problematización también es parte de un proceso pedagógico correcto, pero aquí la docente está orientando las intervenciones. ¿Y qué más? Ok, y estará bien como tú lo dices. Entonces lo que ella está haciendo es ahí viendo los saberes previos de los estudiantes. Vamos con otra pregunta. A ver, acá hay dos preguntas. La unidad didáctica que nace de los intereses y necesidades de los niños y niñas corresponde a, excelente, citas tú atenta, proyecto de aprendizaje, porque el proyecto de aprendizaje le devuelve el protagonismo. Quizás si no nos van a preguntar de esta manera, pero si nos pueden decir, el docente Juan
elabora una unidad didáctica teniendo en cuenta la festividad de la zona, teniendo en cuenta sus trajes típicos, su comida. ¿Qué tipo de unidad didáctica está trabajando? Y ahí definitivamente es un proyecto. ¿Por qué? Porque nace del interés del contexto de los estudiantes. ¿Bien? Muy bien, Luis. Otra pregunta, vamos con la siguiente. Dice, la maestra Paula, al empezar su clase, enfrenta a sus estudiantes a una situación retadora, despertando la curiosidad. Aquí ya viene, miren el reto, dice una situación retadora, despertando la curiosidad de los estudiantes. La maestra, ahorita respondemos tu consulta. La maestra conoce bien las características de sus estudiantes, sus contextos, necesidades e intereses, lo cual permite elegir mejor su respuesta. ¿Qué proceso promueve Paula? Vamos contestando esta pregunta y luego contestamos la consulta de Daisy. ¿Cuál creen ustedes que sea la respuesta aquí? ¿Qué proceso didáctico promueve Paula? Si es una situación retadora, aquí ya está la respuesta, queridos colegas. La respuesta es la problematización, ¿no? Porque la problematización produce esta situación retadora a través del conflicto cognitivo. Entonces la respuesta es la C. Correcto, Daisy. Daisy, cuéntame cuál es tu consulta. Yo la voy a leer en su momento para dar la respuesta. Y hazte cuidado que respondemos la consulta, la inquietud que tú tengas. Mientras Daisy escribe su pregunta, vamos avanzando con otra pregunta más. Vamos a ver, vamos a ir avanzando. Por aquí nos hacen una pregunta. La docente Patricia, a ver, me dijeron que la unidad y el proyecto se obtienen productos y que el tiempo de duración puede ser de 7 días, jamás es cierto. Querida Daisy, una unidad o un proyecto se obtienen productos, correctamente estoy de acuerdo contigo. En ambas, y no solo en eso te cuento, Daisy, que también en los talleres se obtienen productos. La diferencia, querida Daisy, la diferencia de los productos, decíamos antes, es que muchas veces en la unidad de aprendizaje, los productos son de tipo tan intangible, es decir, muchas veces no se ven, pero se perciben. Y decíamos de que cuando a veces los estudiantes, estamos en una unidad, ¿ok? Daisy, estamos en una unidad de aprendizaje, y hemos hablado de la unidad de aprendizaje sobre los insectos, vamos a decir, o sobre los animales. Y dentro de ese producto vamos a ver que los estudiantes expongan sobre un animal, o sobre su animal favorito, o sobre su mascota favorita. Es un decir, ¿no? Ese producto, esa exposición de los alumnos, ese es un producto. Porque en esa exposición yo voy a evaluar cuánto conoce del animal, cómo se expresa, qué partes del animal conoce, qué alimentos consume ese animal, en qué contexto vive, etc. Entonces, ese es un producto cierto, sí es un producto, pero es un producto intangible, porque yo lo escucho, lo percibo, pero no lo siento. Lo diferente en un proyecto de aprendizaje es que el producto también se da de manera intangible porque los estudiantes también conocen, pero también se da un producto de manera tangible, que podría ser un álbum de animales, un álbum de animales de acuerdo al clima donde viven, o sobre los alimentos que consumen, etc., o sobre tipos de animales. Entonces, esa es la diferencia, pero ambas, y como te digo, hasta los talleres sí hay un producto. Ahora, con respecto a los días, estimada Daisy, no es correcto. Los días no tienen nada que ver, porque muchas veces una unidad de aprendizaje la podemos trabajar una semana, 2 semanas, y los estudiantes le prestan tanta atención que se puede extender una semana más. Lo mismo pasa con los proyectos. El proyecto puede estar tan interesante que quizás podemos ampliarlo una semana más o unos días más. Entonces no tiene nada que ver con el tiempo, una unidad o un proyecto de aprendizaje.
porque eso se basa en función a las necesidades e intereses de los estudiantes, por eso es flexible. Pero sí tiene que ver con los resultados y a mí de los productos, eso sí. ¿Ok, Irisita? Entonces, interesante tu pregunta para que quede claro eso, ¿no? Por ahí también puede ser, querida Daisy, que nosotros hacemos una unidad de 2 semanas. Y esa unidad en realidad no consiste en el interés de los estudiantes, vemos que los intereses se perdieron, entonces la unidad puede que se acorte, claro que sí. Entonces, por ahí no va por ese tiempo, ¿no? El tiempo lo ponen nuestros estudiantes. Es ese reto que los estudiantes se dan. A mí me ha pasado, te comento, querida Daisy, que quise hablar sobre la familia en sí, ¿no? La familia, cómo está conformada la familia, los miembros de la familia, y por ahí había mamás que estaban saliendo embarazadas. Y no tenía mucho que ver porque yo dentro de mi planificación no había tenido en cuenta eso. Y los estudiantes decían que ellos querían conocer cómo veníamos de desarrollo. Entonces, esa unidad, ya se había marcado un tiempo, se tuvo que extender una semana más. ¿Por qué? Porque los estudiantes estaban emocionados porque querían saber cómo era la concepción de este nuevo ser, porque ya habían salido como 5 o 6 mamás del aula embarazadas, y ellos todos los días los veían porque los venían a recoger a los niños. Entonces, situaciones de ese tipo se pueden presentar y donde los estudiantes van a querer seguir aprendiendo más. Entonces, habían tareas de investigación que se dejaban en casa para que conversaran con las mamás, y se invitó a las mamás embarazadas que vinieran al aula para que contaran cómo estaban. Era interesante porque había mamás que estaban con la panza muy pequeñita de 1 o 2 meses, había mamás que ya estaban con la panza muy grande porque ya iban a dar a luz. Cómo los niños iban preguntándoles a las mamás, ¿por qué tienes una barriga tan grande? ¿Por qué tú tan pequeñita? ¿Y tú qué comes? ¿Comes lo mismo que yo? Entonces, qué interesante cómo ese tipo de aprendizaje se llevó a más allá. Y era algo que yo como maestra no lo había preveído. Entonces, no tiene nada que ver con el tiempo. Pero sí, mira, date cuenta, los productos sí son muy interesantes. Entonces, no solo para decir, para todos nosotros como maestros tengamos en cuenta, no estemos parametrados en un tiempo. Ah, no, la unidad 21, la unidad un mes, el proyecto una semana, no tiene nada que ver con eso. Son con las situaciones que se van presentando en cada. Bien, entonces, gracias Daisy por tu pregunta y seguimos leyendo esta casuística. La docente Patricia observa que sus estudiantes deben mejorar su nivel de producción de textos, para lo cual se propuso cambiar de estrategia metodológica, logrando que los niños produzcan un cuento. Qué interesante, ¿no? A los niños, ¿cuánto les gusta producir cuentos? Muchas veces nosotros pensamos que solamente nosotros tenemos que narrar los cuentos. Entonces, con personajes de su elección, ¿cuál sería la estrategia didáctica para trabajar aprendizaje? Queridos colegas, recordemos que aquí está muy claro. Está hablando del área, primero, identificamos esta pregunta, es del área de comunicación. Identifiquemos otra cosa interesante. Está hablándonos de un proceso no pedagógico, sino de un proceso didáctico. Porque dice estrategia didáctica. Entonces yo como maestro ya sé cuáles son las competencias y qué competencias se manejan a través de diferentes procesos didácticos. Entiendo que esta está ligada a la competencia de producción de textos y muy bien Daisy responde que es la respuesta C, porque tiene que ver con los procesos didácticos de producción en la cual está abordando desde un primer momento la planificación, cómo los niños van a planificar el cuento, quiénes van a intervenir en ese cuento, hasta el momento de la textualización donde están dando a ver qué dice cada personaje, ¿no? Están elaborando la trama para una revisión, leerlo y ver si tiene sentido, el cuento si está bien, si hay que cambiar algunas palabras, si está bien la relación, etc. Entonces la pregunta está muy clara y la respuesta está muy bien dada. La hace muy bien. Entonces, qué interesante, se dan cuenta que nosotros no podríamos resolver casuística si no conocemos en realidad la parte, vamos a decir, metodológica, la parte del conocimiento en sí de las teorías, ¿no? A veces nos vamos a unas capacitaciones y todo nos dan casuística, pero el problema está, queridos colegas, que la casuística la respondemos en función a nuestra práctica, a nuestro punto de vista, y no es así. Que eso se nos quede fijado de ahora en adelante en cualquier examen que tengamos con el ministerio. La casuística está, y a veces las preguntas están ahí un poco
vamos a decir, escondidas, un poco conflictuadas, pero siempre tenemos que responder en función a los conocimientos que el Ministerio nos ha dado, a las indicaciones y pautas que nos ha dado el Ministerio. ¿Bien? Entonces, está correcto, queridos colegas. Bueno, queridos colegas, ha sido para mí en realidad un gusto llevar a cabo este día de hoy, esta ponencia con respecto al currículo 2017. Me gustaría, si hay alguna pregunta, al contrario de ustedes como participantes, que me pudieran alcanzar, yo muy gustosa, con mucha humildad, voy a tratar de poderla resolver, o quizás alguna pauta que necesiten para estar preparados para el día domingo. Quizás algo pequeñito y simpático. No nos acostemos hoy día sábado pensando que hasta las 12 de la noche leyendo yo voy mañana a responder mejor. Tómense un tiempo ya en la tardecita para poder descansar en realidad. Quizás den una lectura un par de horas más, pero tampoco no se vayan a estresar leyendo hasta tan tarde. También nuestro cerebro necesita descansar. Ustedes han sido sometidos a un estrés muy grande. Acá hay mucha tensión, hay muchos sentimientos, muchos conflictos cognitivos internos. Entonces, ¿qué nos dice la neurociencia? El cerebro necesita relajarse también, porque ya el conocimiento está fijado, queridos maestros. Lo que falta mañana, domingo, es que ustedes analicen directamente la pauta y ustedes puedan responder. Así es que a descansar, maestros, no se me vayan a dormir muy tarde, descansen y Dios mediante con la voluntad de Dios y de la Virgen María, mañana todo va a salir bien. Entonces va a ser un domingo donde ustedes van a poder estar tranquilos al finalizar el día, habiendo dado lo mejor de cada uno de nosotros. A ver, aquí hay una pregunta, a ver, nos dice la planificación anual de una institución. La tienen que tener todos los docentes y regímenes de las unidades programadas en esta ley diferente. Qué buena pregunta de cita. Mira, te cuento que la planificación anual se construye como institución porque se tiene un diagnóstico, ¿ok? Y si no, deberíamos tenerla todos como docentes para tenerla como una idea general como institución. Pero también quería decir, debemos elaborar una planificación anual de aula, porque la realidad, tú lo has dicho, Daisy, de cada aula es diferente. Entonces tenemos la programación anual de institución y vamos a tener nuestra planificación de aula de acuerdo a nuestras necesidades. Que por ahí tengamos cosas similares, claro que sí las vamos a tener porque es la misma realidad. Son los mismos estudiantes, vienen del mismo contexto, pero que van a haber algunas unidades que difieran a las que están programadas, perfecto. ¿Es correcto? Es muy correcto. Llegue el ministerio y llegue quien sea, tú como docente justificas que te has basado en una programación anual porque es la realidad igual de la institución, pero que también respetas la realidad interna particular de tu aula, porque tus niños también tienen intereses y necesidades particulares, es por eso que también tienes tu programación anual y en función a eso poco a poco se va construyendo. Muy de acuerdo, preguntas muy, en realidad muy enriquecedoras, porque a veces eso nos queda en duda cuando nos enfrentamos a este tipo de planificación, ¿no? Y decimos, ¿cómo lo hacemos? ¿Tengo que repetir lo mismo que hace la otra aula? No. Cada aula puede tener su programación particular y ahí está una parte interesante en el desarrollo de las unidades didácticas, que es la justificación. Tú ahí justificas por qué estás haciendo eso. Mi ministerio ahora, esa parte de justificación ha puesto fundamentación, pues muy bien, fundamentemos por qué el sentido de este título, de esta unidad didáctica X, ¿no? Por tales y tales razones, respondiendo a tales y tales necesidades. Así tenemos que sustentarlo, quería decir, sustentarlo así, de que así. Recuerdo decir que cuando inicia el año escolar, cada una de las aulas, cada una de las maestras realiza un diagnóstico, ¿verdad que sí? Tú también realizas un diagnóstico de tus estudiantes. Entonces, en función a eso, tú también tienes que responder a tus especialistas. Esto se basa a mi diagnóstico de mi realidad, ya sea con una evaluación de entrada, una evaluación diagnóstica, una lista de cotejo, como querramos llamar esa evaluación diagnóstica, con eso tenemos que fundamentar a nuestros especialistas. Así es, Delcita. Si alguien quiere más hacer alguna pregunta, yo espero.
Por aquí hay otra pregunta. Si aplico la lista de cotejo, la tabulación y la interpretación encontrando debilidades en algunas áreas. Claro que sí. Mira, Daisy, si tú encuentras, ok, mi defensa también dice, claro que sí, Daisy, esa es tu defensa. Esa es tu forma de fundamentar por qué responde esa programación anual. Y por ahí te van a decir, ¿por qué? Usted está trabajando mucho en tal área, porque en tal área he encontrado tales y tales debilidades que yo necesito ir desarrollando con mis estudiantes. Por eso es que a veces los maestros, y eso nos pasa, y por eso a veces no podemos sustentar, como dice siempre nuestros jefes, no solamente especialistas, sino a nuestro propio director, decir, ¿por qué no estás trabajando igual que la otra compañera o la otra colega? Porque nosotros a veces, y muchas veces en realidad no procesamos la información. Evaluamos, decimos, por porcentajes lo dejamos ahí, pero sería interesante es elaborar nuestro diagnóstico con nuestros dibujos, con nuestros cuadros estadísticos, con una torta o un diagrama de barra, donde pongamos las áreas y las competencias y poner por porcentajes. En el área de comunicación se observa que los estudiantes en un 60% han desarrollado la expresión oral, pero que en un 10% están en la producción. Entonces eso a mí como maestra me dice que yo tengo que trabajar más producción de texto porque es una debilidad, una necesidad de mis estudiantes. Entonces, así debemos de, cuando alguien, una autoridad nos pregunta, nosotros debemos tener los documentos. Aquí está, mire, responde, acá está. Pero a veces decimos, es que lo hemos evaluado. Y nada más. Pero el decir tampoco, pues un poco vamos a convencer a las autoridades, ya teniendo toda nuestro procesamiento de esa evaluación diagnóstica, y cuando hablo de procesamiento es la explicación, los cuadros estadísticos, la interpretación, ya pues imagínense, con eso tenemos herramientas suficientes para poder dar una respuesta clara y precisa a nuestras autoridades. Gracias también a ti, Daisy, gracias a tu participación, gracias a cada uno de ustedes. Siempre la plataforma virtual de la Universidad de Lambayeque está presente para aportar, ¿no? Porque sabemos que en este mundo el aprendizaje es un aprendizaje colaborativo. Todos aprendemos de todos, todos sabemos algo, y todos aprendemos de alguien que sabe un poquito más que nosotros, pero también ese poquito lo sabe otra persona y contribuimos así, ¿no? Yo aprendo mucho con ustedes también. Ustedes representan un reto para mi persona cada vez que estoy frente a ustedes en una capacitación virtual, porque ustedes hacen preguntas muy retadoras también, hacen muchos conflictos cognitivos en mi ser que me ayudan y me obligan en realidad a estar siempre leyendo para poder ir aprendiendo, ¿no? Sabemos que como docentes tenemos que estar preparados. Ya estamos en un mundo en realidad donde nosotros tenemos que estar en constante aprendizaje. Gracias. Así es, ustedes tienen muchos saberes previos. Y esos saberes previos nos permiten poder no partir de cero, ustedes saben mucho. Entonces tenemos que seguir avanzando. Bien, muchas gracias queridos maestros. Si no hay ninguna otra pregunta, solo me queda agradecer a la Universidad de Lambayeque y a Dios por permitirme estas oportunidades benditas de poder interactuar con docentes de todo el país, porque la Universidad de Lambayeque será a nivel virtual. No te preocupes, mira, les comento y justo me robas un poco la idea, hay casuísticas que se va a ir soltando en el transcurso de la tarde. Voy a coordinar con la persona responsable para que quizás ustedes puedan responder las últimas casuísticas ya como una cuestión de ir entrenándose, pero recuerden este consejo, no se vayan a acostar muy tarde, descansen, pero van a tener en el transcurso de la tarde algunas preguntitas más que podamos ustedes ir entrenándose, pero ya ustedes están suficientemente preparados, así es que la emoción y los sentimientos también pueden a favor de nosotros en el momento de responder cada una de nuestras preguntas. Por mi parte, tengan todos buenas tardes, Dios me los bendiga.